Muy buenas, aquí estamos con otro video sobre leyes de Kirchhoff y en esta ocasión trataremos un segundo ejemplo. En la segunda parte de esta secuencia de videos, una especie de curso online, y en esta parte trataremos un ejemplo resistivo mixto, pero un poco más complejo a los ejemplos con los que nos iniciamos. Lo que trataremos en esta ocasión será justamente esto. Será un ejercicio bastante sencillo en sí, de unas 8 resistencias que están dispuestas en series, paralelos, series adentro de paralelos, y veremos entonces qué es lo que haremos. De por sí, parece más complicado de lo que es, en verdad no me di cuenta de eso, pero ahora que podemos empezar a intuir un poco qué es lo que tenemos que hacer, consideramos que tenemos una especie de naturaleza en estos ejercicios. La naturaleza es esta: una resistencia y después un paralelo, con una rama que tiene dos resistencias y una que tiene una sola resistencia. Lo mismo tenemos acá, una resistencia con después una serie de un paralelo que tiene una serie adentro, vale la redundancia de todo esto, pero bueno, es un paralelo que tiene una serie de dos y una sola. Bien, bien. ¿Qué es lo que tenemos que analizar a todo esto? Tenemos que analizar un par de cuestiones. Tenemos que analizar entonces la resistencia total, ¿sí? Este es el orden, ¿sí? El orden en que vamos a empezar a hacer este tipo de, de cositas, de trabajos, ¿sí? Va a ser la resistencia, la resistencia total, va a ser la intensidad total, y después ya empezamos con Kirchhoff, leyes de Kirchhoff. Para analizar entonces con las leyes de Kirchhoff las tensiones parciales y las corrientes parciales. ¿Sí? Bien. Ahora estamos entonces con este análisis resistivo en el cual tenemos entonces que identificar qué es lo que vamos a hacer. Por ahora lo que estoy viendo es que tenemos, o sea, lo más grande de este circuito es un paralelo, ¿sí? Imagínense, lo más grande es un paralelo. Parece un tacho de basura. Pero este paralelo, que es la naturaleza más grande que tiene el circuito, tiene cositas adentro, ¿sí? Tiene una resistencia acá y después un paralelo que tiene dos resistencias y una resistencia. Y lo mismo del otro lado del paralelo. Una resistencia solita con un paralelo que le sigue de una resistencia y dos resistencias más. Esa es la naturaleza de este circuito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistencias. Estamos en lo correcto. Así que lo que podemos intuir de la fórmula resistiva es que resistencia total va a ser igual a una expresión bastante, como que si fuese un embutido, bastante grande, bastante llamativo. ¿Por qué? Porque va a tener un paralelo gigante, ¿sí? Y con ese paralelo gigante intuimos que por la cantidad de ramas vamos a tener esto, ¿sí? Porque son dos ramas. Y ahora seguimos con lo de abajo. Estas dos ramas tienen una resistencia en serie a un paralelo más. Entonces, esa resistencia en este caso va a ser la R1 más el paralelo este. Que si yo quiero lo puedo expresar como que todo esto es R alfa.
Bien. Todo esto lo puedo expresar como R alfa. Y después del otro lado haré lo mismo. Y todo esto lo expreso como R beta. Entonces en este caso será R1, debí cambiar de color, R1 más R alfa. Y el otro lado será entonces R5 más R beta. Ahora entonces, sabiendo todo eso, puedo eh, intentar un par de cositas más. Bueno, puedo llegar a decir qué es R alfa y qué es R beta. Bien, definamos R alfa primero. R alfa es un paralelo más grande, es un paralelo más chico, perdón. Entonces 1 sobre dos ramas, entonces 1 y del otro lado 1 sobre. Una de las ramas va a ser más grande en sí, o sea, más grande en tamaño, no en números, porque tiene dos resistencias. Y acá, bueno, será R2 en serie con R3. Y del otro lado era R4. Y R beta lo consideramos que sucede más o menos lo mismo, ¿eh? ¿Qué es? Misma naturaleza. Una resistencia solita que va a ser R8 en paralelo con una serie más que es R6 y R7. Bien, bueno, para fines prácticos, en este ejercicio, ya que son 8 resistencias con muchas más, muchos más adornos de los que necesita, vamos a hacer de cuenta que las resistencias no son comerciales, son de 10, de 20, de 30, de 40, 50 hasta 80 kilo ohms. Es más que nada también para encajar de manera más visual, más práctica todo lo que estamos haciendo acá. Bien, de esa manera vamos a calcular primero qué es lo que calculamos según la analogía de lo más grande a lo más chico. Primero tenemos que en sí calcular lo más chico cuando calculamos la resistencia. Bien, yo les he explicado a mis alumnos una analogía en el que estamos en un cuarto. En ese cuarto hay un armario. En ese armario hay una caja. En esa caja hay una botellita y adentro de la botellita hay tornillos, tuercas, capacitores, hay componentes. Bien, yo quiero sumar cuántos componentes hay. ¿Qué es lo que hago? ¿Voy a empezar por cuartos? No. ¿Voy a empezar por armarios? Tampoco. ¿Voy a empezar por cajas? Tampoco. ¿Por botellas? Me estoy acercando. Bueno, adentro de las botellas. Adentro de cada una de las botellas voy a sumar cada uno de los componentes que tengo ahí. ¿Sí? Tengo que ir de lo más específico a lo más grande, a lo más significativo en posición. ¿Sí? En posición se refiere no a cantidad, no a valores, sino en dónde está ubicado. ¿Sí? Es verdad que cuando trabajamos con dimensiones, con distancias, no podemos encajar algo muy grande en algo de dimensiones más pequeñas. Pero en este caso, como no estamos trabajando con distancias, ni con volúmenes, ni con áreas, ni con perímetros, ni con nada de eso, lo que estamos considerando no, no es básicamente mesurable como una distancia, se mide de otra manera. Bien, volvemos entonces a eso, volvemos a la naturaleza esta. R alfa entonces iba a ser... para este tipo, una recomendación para este tipo de análisis de circuitos, usen letras, usen nombres, usen, no sé, si quieren R elefante, R banana, pero intercalen, ¿sí?
ya que números son confusos. Tenemos tantos números acá que utilizar más números nos hace más confuso todavía. Entonces, si yo quiero a esto lo puedo llamar R234, como lo puedo llamar R alfa, lo puedo llamar R beta, R de Romeo. Puedo llamarlo como yo quisiera. Entonces, volviendo a esto, R alfa es como yo lo quiero llamar y va a ser 1 y ya intercambio por los valores. 1 sobre 40K, 40 kilo ohms, más 1 sobre 20 kilo ohms, más 30 kilo ohms. De por sí, yo sé que esto me va a dar 50 kilo ohms. Y hago entonces el cálculo. 40 en paralelo con 50. ¿Sí? 40 en paralelo con 50. Y esto me da 22,222, perdón. Uy, que yo estaba usando colores. 22,222 kilo ohms. 222 kilo ohms. Y esto es R alfa. Bien, entonces ya tenemos R alfa. Vamos a la R beta. R beta lo tenemos acá arriba. Entonces intercambio. R beta es igual a 1 sobre 80K más 1 sobre 60K más 70K. Les dejo un ratito entonces para que lo resuelvan y ya vamos entonces con los resultados. Ok, volvemos entonces. Sé que acá tengo 130 kilo ohms. Bueno, hago entonces el paralelo entre 80 kilo ohms y 130 kilo ohms. Y esto es igual entonces a R beta, que es igual a 49,523 kilo ohms. Ok, hago control S y guardamos los resultados. Wow. Bueno. Volvemos entonces a todo el desastre, todo lo que es el paralelo gigante. Bueno, a la R alfa y a la R beta les tengo que sumar en serie estas resistencias que están con ellas, R1 y R5. Bueno, a esta parte yo la voy a hacer con naranja. R1 más R alfa, que es igual a 10K más 22,222K. Esto quiere decir que el resultado es 32,222 kilo ohms. Y el otro lado lo voy a hacer con rojo. 50K o R5 más R beta. R5 más R beta es igual a 50 más 49. Bueno, me va a dar 99. 99,523 kilo ohms. Bien. Una vez que ya tenemos eso, tenemos que calcular ahora el paralelo. Ya tenemos en naranjita y en rojito. Bueno, son dos resistencias equivalentes, pero que están en paralelo entre sí. Entonces, es claro que tenemos que hacer el paralelo entre ellas. Bueno,
desde un ratito, mientras tanto yo también hago el cálculo. Y el resultado es, de todo esto, 24,341K. ¿Qué es esto? La resistencia total. ¿Por qué? Porque el último paso de todos que definimos era hacer la resistencia total. El paralelo ese gigante que me da la resistencia total. Bien, y la resistencia total es igual a 24,341 kilo ohms. Ok, tengo resistencia total. Me falta otra vez mismo problema con esto que viene hasta acá abajo. Tengo resistencia total, me falta intensidad total. Ley de Ohm. Bueno, tensión total sobre resistencia total es intensidad total. Entonces, 20 volts sobre 24,341K ohms. ¿Cuánto es? 20 sobre 24,341 por 10 a la 3. Esto es igual a 821 microamperes. 821,659 microamperes. Bien. Microamperes, recordamos que es por 10 a la menos 6 amperes. Bien. Bueno. En sí, entonces ya tenemos resuelta la primera parte. Resistencia total, intensidad total. Ahora necesitamos las tensiones y las intensidades parciales. ¿Qué es lo que puedo yo hacer para todo esto? Bueno, uno, guardé todos los resultados de absolutamente todo. Registré los resultados de la intensidad total, de las resistencias parciales también, las resistencias equivalentes, la R alfa, la R beta, porque ahora lo voy a tener que utilizar. Como yo les había mencionado, lo que necesitábamos hacer para calcular la resistencia total era ir desde lo más pequeño, lo más específico, hacia lo más grande y significativo en base a las posiciones. Aquí con las leyes de Kirchhoff tenemos que hacer algo, diría que contrario. Primero tenemos que analizar la naturaleza del circuito como para definir qué es lo que podría estar sucediendo ahí. Y después ir hacia lo más específico. ¿Sí? Ese es el gran problema en la parte pedagógica, podríamos decir, de este tipo de circuitos, de temas en sí de la electrónica. Hay cosas que por intuición podemos ir de lo más específico a lo más grande o de lo más grande a lo más específico. Pero acá tenemos que hacer sí o sí desde esa manera. Es única básicamente porque no podemos, desconocemos, nos falta información para operar a veces de la manera contraria. Por lo que podemos definir resistencia total es lo más pequeño a lo más grande. Y al revés, con las leyes de Kirchhoff, es de lo más grande a lo más pequeño. Pero con pequeño o con grande no nos referimos a dimensiones ni a distancias, nos referimos a las posiciones entonces. Bien. Volvemos entonces a analizar ley de Kirchhoff. Con ley de Kirchhoff.
Tenemos entonces que definir nuevamente cuál era la naturaleza. Bueno, sabíamos que este circuito era un paralelo. Básicamente es un paralelo, no es una serie. Es un paralelo. Que tenga series adentro es otra cosa. Pero el circuito en sí es un paralelo de dos ramas. Esa es la naturaleza, un paralelo de dos ramas. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener va a ser una intensidad acá en esta rama y otra intensidad en esta rama. ¿Las intensidades van a ser iguales? No necesariamente. Y es más, puedo intuir que como las resistencias son completamente diferentes, las intensidades también van a ser diferentes. No hay una especie de relación en este tipo de circuito en el tema de las resistencias. Pero, ok, debería haber elegido otros colores. Más que nada porque no sé qué me da la suma de naranja y verde. Pero bueno, vamos a usar este color que me gusta. Bueno, magenta dice acá que es. Vamos a usar magenta. El magenta es la intensidad total. Recordamos entonces que la intensidad total, según la primera ley de Kirchhoff, era, bueno, mejor dicho, según la primera ley de Kirchhoff, las corrientes entrantes y las salientes a un nodo era la sumatoria o algo así, ¿sí? No recuerdo el enunciado de manera precisa, pero lo que sabemos entonces es que nosotros tenemos una intensidad total que se va a dividir en dos sectores, en una intensidad parcial, que va a ser la verde, y en una intensidad parcial que va a ser la naranja, que elegí otro color, pero bueno, es la naranja. Eh, para después volver a ser la misma intensidad total. ¿Sí? Con esto de dividirse es una división equitativa dependiendo las necesidades de cada una de las ramas. Si hay una rama que me pide más intensidad porque tiene menos resistencia, resistividad, pues bueno, va a ser más intenso. Pero en contrario al otro caso, o sea, si acá tengo más intensidad, acá voy a tener menos intensidad, ¿sí? Son equivalentes, nuevamente mencionamos, si la intensidad total era de 50 mA, no puedo tener que de un lado tenga 30 y del otro lado 50 mA. Ahí hay algo que estoy haciendo mal o el circuito tiene fuentes de tensión o de corriente entre medio y no las estoy analizando acá. No es este caso. Por lo que, si nosotros tenemos intensidades parciales que tienen que ser una parte de la intensidad total, definimos que la suma entre ellas es la intensidad total. Eso es lo que dice la primera ley de Kirchhoff. Bueno, la intensidad total ya la tengo. Lo que me faltan ahora son las intensidades parciales. Bueno, para las intensidades parciales voy a tener que definir, voy a utilizar estas definiciones. Nosotros teníamos de que toda esta rama era 10K más R alfa. Bueno, 10K más R alfa era 32,222 kilo ohms. Entonces esta resistencia, si nosotros hacemos un circuito equivalente, acá tengo una resistencia con su respectiva corriente, pero que va a ser de 32,222 kilo ohms. 32,222 kilo ohms. Y del otro lado, lo mismo, teníamos la R5 que era 50K en serie o sumado directamente con la segunda parte, con la R alfa. Entonces esta es una resistencia equivalente de 50K más lo que me haya dado en R alfa, en R beta, perdón, y esto es 99,523K. 99, sí, 99
99,523K. Bien. Ahora ya sabemos que tenemos 32,222K en paralelo con 99,523K. Nosotros hicimos el paralelo, llegamos a la R total. No lo quiero básicamente analizar ahora lo de la R total porque no me sirve ya. Ahora tenemos que ir desde lo más grande a lo más específico. Bueno, la intensidad total sí la voy a anotar porque de por sí cuando ya empezamos a entrar en detalles, ya todo lo que vamos calculando lo tenemos que tener en cuenta. 659 microamperes. Ok. 821,659 microamperes. Bien. Esto quiere decir entonces que una parte de 821,659 microamperes va a estar pasando por acá y la otra parte restante va a estar pasando por acá. ¿Cómo defino entonces qué es lo que pasa en cada una? Bueno, sabemos que en los circuitos así, la intensidad, perdón, la tensión total, la tensión de la batería, es la misma en cada una de las ramas, ¿sí? Esta rama tiene como caída de tensión 20 volts y la otra rama tiene como caída de tensión 20 voltios. Ramas, no resistencias en específico. Pero acá, como toda una rama la definí como una sola resistencia, una resistencia equivalente, podemos decir de que los 20 voltios van a caer en esta resistencia equivalente como también van a caer acá. Y de esa manera tengo tensión, tengo resistencia específica, listo, tengo intensidades. La intensidad de esta rama va a ser 20 sobre 32,222K. Hacemos el cálculo. 20 sobre 32,222 kilo ohms. Y esto es igual a una corriente de 620,693. ¿Qué cosa? Microamperes. Y del otro lado entonces tenemos que hacer un cálculo parecido. 20 volts sobre 99,523K. 20 volts sobre 99,523 por 10 a la 3. Y esto me va a dar 200,958 microamperes. Se supone que esto más esto me tiene que dar la intensidad total. ¿Puedo verificar? Sí, completamente. Vamos a hacerlo a grandes rasgos. 600 más 200, 800. ¿Cómo empieza la intensidad total? 821. Bueno, 620 más 200, 820. ¿Me está dando en microamperes? ¿Me está dando en microamperes? Está perfecto. Hasta ahí sabemos entonces, estamos verificando un poco visualmente a ojímetro básicamente qué es lo que sucede y si estamos yendo bien, ¿sí? Pero no hace falta, si ya empezamos a confiar un poco en nuestros instintos, podemos seguir adelante nomás. Bueno, tengo entonces la corriente verde y la corriente naranja. La corriente verde va a ser igual para toda la rama. Ahora, si la rama tiene ramitas, ok, sucede lo mismo que antes. Si la rama tiene ramitas, voy a tener problemitas. No, si la rama tiene ramitas, cada una de las ramitas va a tener que ser una equivalencia, una parte, una sección de la corriente de esa rama, ¿sí? Ya no estoy trabajando con la intensidad total, ahora empiezo a trabajar con intensidades parciales. Pero podemos definir que el circuito en sí
puede llegar a estar dado de esta manera. La tensión, la tensión que vamos a tener va a ser 20 voltios y sí, podría analizarlo de esa manera. Pero bueno, lo que yo quiero ahora analizar es haciendo un circuito equivalente, una especie de reducción. O tal vez no, tal vez podamos hacerlo de esta manera un poco más sencilla antes de estar haciendo tantas reducciones, circuitos equivalentes, después nos perdemos. Sigamos un poco con esto, puede ser un poco más confuso, pero después intentando volver, después de 50 analogías diferentes, volver al punto, ya nos perdemos también, ¿no? Una de las cosas que pasa también en ingeniería es qué es lo que quiero demostrar. Después de 5 páginas de desarrollo, ¿y a qué venía? ¿Qué tenía que demostrar? Y nos perdemos a veces. Bueno, técnica también sucede, ¿eh? No se preocupen, no es solamente de la ingeniería esto. ¿Qué era lo que queremos demostrar? Bueno, tenemos la intensidad de esta, porque esto es parte de la misma rama, es como decir la rama principal. Y la rama principal se divide en dos ramitas más pequeñas. Bueno, esas ramas más pequeñas van a ser R2,3 y R4. Van a ser una parte encima de esto, ¿sí? Y bueno, puedo calcularla. De esta intensidad, una parte va a ir IR2,3 y la otra parte va a ser la IR4. Bien, ¿cómo lo hacemos? Voy a dar un ratito para pensar y vemos cómo lo hacemos. Ok, tenemos entonces dos resistencias que están en serie que hacen 50 kilo ohms en sí. Entonces lo anoto. Una sola resistencia que es de 50, ¿sí? Estamos haciendo equivalencias ahora. Y la otra resistencia es de 40. Lo que puedo llegar a definir en todo esto es la tensión, las tensiones parciales, las intensidades parciales, ¿sí? Recordamos que para que las leyes de Kirchhoff no me sirven para sacar o resistencias, perdón, o corrientes o tensiones. Tengo que sacar todo. Entonces, bueno, puedo llegar a analizar esto. Bueno, en realidad, por el momento diría que todavía no. ¿Por qué? Porque esto nosotros lo habíamos llamado como una especie de R alfa, ¿sí? Recordamos, creo que lo había hecho con azul, acá. Sí. Recordamos que esta era la R alfa. Sí. ¿Y yo qué les dije? Hay que ir desde lo más grande a lo más pequeño. Y acá yo me estoy metiendo con resistencias pequeñas. Entonces, esto no tiene mucho sentido de existencia si yo me meto con las resistencias pequeñas primero, con las resistencias más específicas. Tengo que iniciar desde lo más grande, lo más significativo. De repente le pego una patada de R1, se perdió R1 y no la tomé en consideración nunca más. Bueno, entonces volvamos a tomar en consideración esta R1. Bueno, yo puedo decir entonces que el circuito equivalente va a ser R1, R beta, R alfa, perdón. R1 y R alfa. La tensión iba a ser de 20. Esos 20 voltios se iban a dividir con R1 y con R alfa debido a la segunda ley de Kirchhoff, la ley de las tensiones. Bueno, la intensidad ya la tenemos. Entonces, si tenemos la intensidad, podemos ya definir las caídas de tensiones. La intensidad de esta rama era de 620,693 microamperes. Bueno, entonces,
BR1 es igual a intensidad de la rama, que era 620,693 microamperes, por el valor de R1. Entonces, esto va a ser igual a 620,693. A ver, 620,693 por 10 a la menos 6 por 10K, que es 10 a la 3. Perdón, 10 por 10 a la 3. Y esto es igual a 6,206 voltios. ¿Y yo puedo deducir algo? Sí, la verdad es que puedo deducir. Porque según lo de la sumatoria de las tensiones, la BR1 más la BR alfa tiene que ser igual a la B total. Entonces puedo hacer una ecuación, despejo la BR alfa y listo. Pero no, vamos a hacer al revés. Vamos a hacer como deberíamos hacer, que es buscar la R alfa, la BR alfa, perdón, con R alfa por intensidad de la rama. R alfa valía, no lo tengo acá, R alfa valía, esto es R beta, 22,222 kilo ohms, 22,222 por 10 a la 3, por la intensidad de la rama, que era 32,222. Perdón. La intensidad de la rama era, ya me perdí, acá, 620,693 por 10 a la menos 6. Y esto es 13,793 voltios. Sumen todo esto. Si lo suman, BR1 y BR alfa les da 19,999. ¿Qué es lo que pasó? Símil 20. El resultado es muy similar a 20. Que eso quiere decir que está bien. Entonces estamos bien todavía. Seguimos bien. Bueno, ahora entonces vamos a lo específico de la R alfa, ¿sí? A esto de las corrientes, las subcorrientes estas, las del verde de izquierda, verde por derecha. Y bueno, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, tenemos que considerar que el circuito, nuevamente hay un circuito equivalente. Pero en donde la tensión acá ya no va a ser la de 20 voltios. Va a ser si acá podríamos considerar que acá caen 6,206 voltios, bueno, la segunda tensión tenemos que considerar la tensión de la BR alfa, que era 13,693 voltios. Y tenemos R2, R3, que están en paralelo a su vez con R4. Disculpen la prolijidad. La mala prolijidad. Bien. ¿Qué es lo que sucede acá? Segunda ley, o mejor dicho, primera ley. Primeramente, primera ley. ¿Por qué? Porque es un paralelo. Después dentro del paralelo tenemos serie, pero es un paralelo, ¿sí? Volvemos a hacer como el circuito gigante, esto es un paralelo. Y este paralelo lo analizamos de la siguiente manera. Tenemos que sacar las intensidades parciales, ¿sí? La intensidad total del circuito la podemos sacar también, pero vamos a intentar hacer otra cosa. Vamos a intentar hacer esto, ya que no queremos perder tanto tiempo verificando, vamos a hacer directamente las intensidades parciales. ¿Por qué? Si yo saco la intensidad total de este subcircuito, estaría sacando básicamente
lo que hicimos antes, estaríamos sacando 620,693 microamperes. O sea, no vale la pena. Pero lo que yo puedo hacer ahora es directamente enfocarme en el problema. Los problemas acá son dos ramas. Ok, bueno, R2, R3 y R4. Veremos cómo lo analizamos. La caída de tensión acá y acá son iguales. Son 13,793 voltios. Entonces, esa caída de tensión la tenemos que tomar en cuenta. R23 es R2 más R3, que daba, ¿cuántos? 50K. R4 es 40K. Bueno, entonces, ¿qué hago? Tengo que sacar IR23, que es igual a ¿qué cosa? Es igual a la tensión que recibe, la tensión, básicamente la BR alfa, porque es la tensión esta, sobre R23, que era 50K. Entonces la IR23 es igual a 13,793, lo voy a ir anotando, 13,793 sobre R23, que es 50 por 10 a la 3. El resultado es 275,86 microamperes. Y ahora, la otra parte, con la R4, debería ser la diferencia. Debería ir la diferencia de esto, o sea, 620,693 microamperes menos 275,86 microamperes. Pero bueno, lo puedo llegar a analizar de esta manera. Y R4 es BR alfa, porque es la misma tensión que cae acá, sobre R4. Y R4 es 13,793 sobre 40K. Y esto es 344,825 microamperes. Si ustedes suman estos dos resultados, se dan cuenta que llegan bien, porque esto más esto, o sea, IR23 más IR4 da 620, que es básicamente la no sé, porque es IR1 alfa. Básicamente es esa intensidad la que debería dar. Bueno, independientemente, ya tenemos BR4, porque la BR4 es la BR alfa. Ya tenemos IR4, tenemos IR2, tenemos IR3, porque la corriente es la misma en la rama, están en la misma rama, la corriente es la misma. Y nos falta de acá analizar la BR2 y la BR3. Bueno, BR2 es igual a resistencia por intensidad, ¿sí? BR2 es R2 por IR23. Entonces, BR2 es igual a 20K, 20 por 10 a la 3, por 275,86 por 10 a la menos 6. Y la BR2 es 5,517,2. Bueno, vamos a poner así con 4 ya que podemos. Voltios. La BR3 es entonces R3 por
IR23, entonces la BR3 es igual a 30 por la misma intensidad. Y esto es igual a 8,2758 voltios. ¿Y qué pasa? Sumo las dos y me debería dar esta tensión, ¿sí? Estoy volviendo sobre mis pasos. Bueno, vamos otra vez. Tengo BR3 y R3, BR2 y R2, BR4 y R4, BR1 y R1. BR1, sí, ya la tengo, bien. Y ahora me falta hacer básicamente lo mismo, pero con la segunda parte, ¿sí? Yo les dije, bueno, vamos desde lo más grande a lo más chico, pero si estamos analizando una rama, nos quedamos con esa rama y vamos con lo más específico de esa rama, ¿sí? Ahora analizamos la rama verde. Lo que vamos a analizar un poquito más adelante, o sea, ahora básicamente, es la rama naranja. Tenemos entonces que la rama naranja era una resistencia en sí, una resistencia equivalente de 99,523 kiloohms. Teníamos una corriente disponible de 200,958 microamperes. Bueno, es decir, yo eso lo voy a copiar. Y después vamos a empezar a desguazar un poco toda la naturaleza esa. Una sola resistencia, porque después van a entrar más. Esa resistencia es de 99,523 kiloohms. Con la tensión de... ¿Qué tensión? Era la tensión total. Son 20 voltios. Y la corriente, vamos a llamarla, no sé, corriente naranja, es 200,958 microamperes. Empezamos a desguazar un poco el circuito naranja, el subcircuito, y encontramos entonces que una de las resistencias está por fuera, o sea, es una especie de serie nada más. ¿Sí? Esa serie tiene una sola resistencia y una resistencia que va a ser equivalente. Bien. Y esa resistencia es la R5 en serie con la resistencia beta. Bien. Hasta ahí entonces sabemos que la corriente iba a ser la misma. Bueno, puedo empezar a calcular. Antes de perder tanto tiempo, empiezo a calcular. La IR5 y la IR beta van a ser iguales. Eso lo puedo definir. IR5 es igual a IR beta, que es igual a 200,958 microamperes. Es la corriente naranja. Bueno, lo que van a ser diferentes van a ser las tensiones, por lo visto. A no ser de que las resistencias sean iguales, las tensiones van a ser diferentes. 50K y la R beta me daba 49,523K. Uf. Ahí, las tensiones van a ser muy parecidas y van a estar rondando los 10 voltios, las tensiones parciales. Puede llegar a ser una de 11 y otra de 9 voltios. Veremos. Me intriga, la verdad. Bueno. BR5 es igual a la intensidad IR5, que sabemos de dónde la sacamos, que es esta, por R5.
BR5 es igual a 200,958 por 10 a la menos 6 por R5, que es 50 por 10 a la 3, 50K, 50 kiloohms. Y esto es 10,0479 voltios. La R beta, la BR beta, perdón, es IR beta por R beta. La BR beta es 200,958 por 10 a la menos 6 por 49,523 por 10 a la 3. Y esto me da 9,952 voltios. Bueno, ¿qué sucedió ahí? ¿Qué es lo que sucedió? Si alguno se da cuenta, es que como las corrientes, perdón, las resistencias eran muy parecidas, las tensiones parciales van a ser muy parecidas. Pero como no estuvimos haciendo no estuvimos cortando decimales, intentamos siempre operar con la mayor cantidad de decimales posibles para evitar eh, errores, una especie de incertidumbre también del resultado. Bueno, eh, tenemos que definir de que son tensiones parciales, pero son diferentes. Son muy parecidas, pero son diferentes al fin y al cabo. Bueno, volvemos entonces a la BR beta. ¿Por qué? Porque ya tenemos la IR5 y tenemos la BR5. Bueno, ya empezamos a hacer un poco de achuras. Empezamos a achurar un poco la R beta. Ya no la quiero llamar R beta. Ahora para mí la R beta murió, ya no existe más. Entonces, la R beta, volvemos a la notación normalita, era un paralelo de dos ramas en el que una de las ramas tenía una serie. Y esas resistencias son R8, R6, R7. Bien. R67, ya sabemos que R67 es 130 kiloohms, ¿sí? 70K más 60K, 130. ¿Y qué tensión íbamos a tener acá? Bueno, ¿qué tensión íbamos a tener acá? ¿Qué problema? Ah, es la BR beta. Los 9,952 voltios. ¿Por qué? Porque es la tensión que cae acá, ¿sí? Lo que estamos haciendo es hacer zoom. Cuando analizamos con leyes de Kirchhoff, vamos haciendo zoom de a poco, ¿sí? Bueno, BR beta. La BR beta, vamos a definir que BR beta, por ley de leyes de Kirchhoff, BR beta es igual a BR8, que es igual a BR67. Recordamos entonces que la BR67 no es igual a BR6 o es igual a BR7, ¿sí? Es BR67. Ese es el problema de utilizar tantos números. Yo lo puedo llamar BR banana, pero no lo llamé banana, entonces tengo que respetar los nombres con los que lo llamé. Para no hacer tanto cambio y evitar el quilombo, volvemos a llamarlo BR67 porque hace referencia a las resistencias 6-7. Bien, entonces vamos a analizar la intensidad en R8 y la intensidad 6-7. Y R8
es igual a BR8 sobre R8. Bien. Mientras que IR67 es igual a BR67, que todo eso sabemos que BR8 y BR67 era BR beta, ¿sí? Es la tensión que tenemos acá, sobre R67. Entonces analizamos. BR8 es 9,952 voltios sobre R8, que es 80 por 10 a la 3. La IR8 es 124,4 microamperes. Y la IR67 es igual a 9,952 voltios sobre 130, que era la suma de 67, ¿sí? De 60 y 70K. 130 por 10 a la 3. Y esto me va a dar 76,553 microamperes. Bien. Volvemos acá. Volvemos a considerar de que si yo quiero sacar la intensidad de este subcircuito, puedo sumar las intensidades parciales. Y esto me debería dar ¿cuánto? Aproximadamente me debería dar como 200 más o menos, ¿sí? ¿A qué les hace acordar? A este resultado, 200,958 microamperes. No, es exactamente eso. Es justo ese resultado. Bueno, no es justo porque cada vez que operamos, cada vez que estamos acá haciendo cálculos, seguimos sacando, seguimos operando con menos decimales, entonces seguimos utilizando resultados parciales, no son resultados reales ni exactos. Bueno, es todo parcial, todo teórico básicamente. Bueno, IR8. BR8, ya lo tenemos. Bueno, listo. Ahora me queda analizar el caso específico de R6 y R7. ¿Puedo hacer un subcircuito? Sí. La tensión era la BR67. Y las resistencias van a ser R6 y R7. La intensidad ya la conocemos, es IR67, 76,553 microamperes. Y acá entonces tenemos que considerar que la BR6 es igual a ¿qué cosa? A resistencia R6 por IR67, la intensidad de la rama. Bueno, para simplificar después también el cálculo voy a hacer primero la intensidad. 76,553 por 10 a la menos 6 por 60K. 60 por 10 a la 3. BR6 es igual a 4,593 voltios. Espérense que estoy verificando un par de resultados. Sí. Bien. Y la BR7 es igual a R7 por IR67. Nuevamente hago 76,553 por 10 a la menos 3, a la menos 6, perdón, por 70 por 10 a la 3. Bien. Entonces la BR7 es igual a
5,358 voltios. Que sumados, BR6 más BR7 me da BR67. Que la BR67 era BR beta. Bien, bueno, ahí concluye todo el ejercicio. Acá concluye todo. Tengo BR5 y R5, BR8 y R8, BR6 y R6, BR7 y R7. Una vez que ya tenemos todo eso, lo podemos anotar en un cuadro y queda todo para la posteridad. Básicamente como para que el docente, en este caso podríamos ser yo como cualquier otro docente, pueda corregir a ver si se llegó al resultado. En el caso de que no se haya llegado, vemos en dónde pasó algún error, en dónde se tuvo alguna complejidad. ¿Sí? Es mejor llenar ese cuadro al final como para entender si falta algún resultado, si tomaron algo extraño también, bueno, también para ustedes, ¿no? Y no solamente el hacer el redondel, el recuadradito en cada uno de los resultados. Eso desde ya sí lo tienen que hacer, pero en verdad que conformar una tabla con todos los valores que van sacando es lo ideal para este tipo de situaciones. Bien, este circuito entonces lleva su tiempo de armado, lleva su tiempo también de preparación, de análisis, pero en verdad todo lo que tardé explicando fue porque estuvimos mencionando leyes y esto se automatiza. Todo este trabajo, este choclo de cosas, de situaciones, de leyes, de reinterpretaciones, se automatiza al final. Bien, imagínense la primera parte, la del circuito, la de la rama verde, me llevó más tiempo analizar que la de la rama naranja. Porque, bueno, acá estamos empezando y con la rama naranja ya estuvimos mencionando muchas cosas bastante más por arriba porque las conocíamos de los casos anteriores. Bien, bueno, espero que todo esto les sirva. Eh, no solamente se queden con esto, verifiquen, consulten, programen también con esto, ¿sí? Hay muchos simuladores en línea, hay uno que suelo utilizar que es el Falstad, creo falstad.com, que es un simulador gratuito online y bastante sencillo de usar. En ese simulador pueden poner resistencias, pueden poner amperímetros, ohmetros, pueden poner casi que todo. No es tan genial, no es tan, a ver, no es tan accurate como podría llegar a ser el Proteus. Sin embargo, cumple muy bien con su función y con este tipo de análisis que son introductorios en la electrónica, ¿sí? Bueno, les deseo entonces mucha suerte con estas leyes de Kirchhoff, con ley de Ohm, con este análisis también de resistividad, la suma de resistencias. Y bueno, algo que pueden llegar a calcular posterior a todo esto son las potencias parciales. Las potencias parciales son fáciles de calcular. Tienen que agarrar, en este caso, si tienen la R8, tienen que calcular la potencia de R8. Bueno, agarran IR8 por BR8. Listo. Tienen la potencia de R8. ¿Sí? La potencia que disipa la R8. Cálculo necesario por si quieren hacer un circuito como este, si quieren hacer una especie de calefactor, porque un circuito resistivo no tiene más utilidad que eso, pero bueno. em, si quieren hacer eso, pueden calcular entonces la potencia que tendría que disipar cada una de las resistencias y entonces saben si en una resistencia cae más o menos potencia y cuánto de cuánta potencia debería ser cada una de las resistencias, ¿sí? Así no ponen un error, no hacen un error de que le ponen una resistencia de un cuarto, de un octavo de watt, cuando la potencia que tendría que disipar esa resistencia es mucho mayor a eso, ¿sí? Así para no
que no tengan esos errores, pueden hacerlo de esa manera. Fácil, sencillo para toda la familia. Y bueno, si tienen consultas, pueden dejarlas también. Y bueno, nos estaremos viendo entonces en otro de los videos de este tipo de cursos. ¿Sí? Hasta luego.